Ya estamos en contacto con Gabriela Iribarren, quien es protagonista de este corto que estábamos hablando desde que comenzó el programa y lo comentamos también el año pasado, así que ya le vamos a dar la bienvenida. Muy buen día, Gabriela, muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos estás hablando, Gaby, en este momento? Montevideo. Desde Montevideo. Le mandamos un abrazo a toda la gente allí de Montevideo que está escuchando. Ahí se nos entrecorta un poco. ¿Tú nos escuchás bien? Sí, perfecto, pero a ver, voy a buscar una mejor ubicación porque capaz que tengo poco alcance ahora. Ahí se escucha. ¿Qué tal ahí? Ahí se escucha mejor. Bueno. Gabriela, muchísimas gracias por tomarte realmente estos minutos con nosotros. Venimos hablando de este trabajo audiovisual que te tocó protagonizar, pero antes de meternos de eso en este Mayo de la Memoria, queríamos preguntarte cómo llegás a la actuación o cómo llega la actuación a vos. Bueno, es una carrera totalmente vocacional. Desde ya niña, ya descubrí que era lo que quería hacer. Por suerte, tuve la posibilidad de acceder, ¿verdad?, al teatro, al cine, a diferentes manifestaciones culturales. Y cuando fui al teatro por primera vez, y vino obra de adultos, supe que era ahí donde quería estar. Y después se desarrolla un largo camino de estudio. En ese momento no era como ahora que por suerte hay espacios de formación para niños, para niñas, adolescentes. Entonces tuve que esperar ya pasado el bachillerato para ingresar a la Escuela Municipal de Arte Dramático y luego también con un grupo de teatro independiente, y ahí empecé y nunca más, desde muy jovencita, y nunca más me bajé de un escenario, ¿no? Y hoy en día es mi vocación, es mi profesión, es mi trabajo, así que un poco algo natural, creo que por suerte encontré rápidamente, ¿no?, una vocación que es tan importante para el desarrollo de todas las personas. Uh-huh. Gabriela, ¿y cómo te llega este proyecto de realizar este trabajo? Bueno, mira, en realidad, yo viví la dictadura entre los 8 y los 18 años y vengo de un hogar de izquierda, o sea que fue realmente vivir una dictadura es una experiencia que no sé cómo describirla, ¿no?, pero bastante traumática, aun cuando en tu círculo más cercano no hayas tenido, desapariciones forzadas o presos o presas políticas, ¿no? Entonces, yo tenía 11 años cuando de pronto estábamos con mi madre desayunando y había salido la nota fraguada del secuestro de Elena, ¿no? O sea, digo nota fraguada porque en ese momento se disfrazó, ¿no?, las circunstancias en que Elena fue secuestrada, pero mi madre se dio cuenta de lo que se trataba y le vino como una crisis de angustia, ¿no?, cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Y a mí me impactó tanto la reacción de mi madre, que fue algo que me llevó a reflexionar sobre todo lo que estaba pasando, porque en ese momento, si bien no se podía hablar, había entre quienes formaban parte de la izquierda, aun cuando no estuvieran presos, ni exiliados, ni un conocimiento de lo que estaba pasando en ese momento. Y pasaron muchos años y vino la democracia y salieron las presas, los presos, y todos los viernes los familiares empezaron a ir a la Plaza Libertad antes de las marchas del 20 de mayo. Y fue ahí que siempre iba, por supuesto, a acompañar, siendo muy jovencita, y veía el cartel de Elena, la cara de Elena, entre todos y todas las desaparecidas, y no sé, siempre significó algo especial para mí. Entonces, en el año 2003, con Marianela Morena, nos propusimos tomar la historia de Elena y contarla con una narración teatral,
en el Mincho Bar, en un espectáculo que se llamó Elena Quinteros Presente, que era un espectáculo teatral, pero que tenía intervención audiovisual, y en ese contexto, para ese espectáculo, fue que hicimos la reconstrucción del secuestro de Elena y que filmamos el corto, ¿no? Que también era parte de la obra teatral. Y bueno, eso me permitió hacer una enorme investigación sobre la vida de Elena, sobre sus circunstancias, desde la infancia hasta su desaparición, sobre su trayectoria de militante social y política. Y bueno, fue allí que pudimos, a través de la investigación, recomponer la historia de Elena, de la formación del PVP en Buenos Aires, de las posteriores secuestros y desapariciones y asesinatos. Y bueno, y pudimos narrar ese tramo de la historia en ese año, ¿no? En el 2003, 2004, 2005, en el Mincho Bar. Ahí contábamos la historia con esta obra, ¿no? Gabriela, y desde el lado profesional artístico, ¿no? Tomar esta decisión, hoy hablábamos de que es una decisión también de cada artista qué trabajo abordar, ¿no? Y desde dónde. Y para aquellas personas que no les ha tocado actuar o realizar un trabajo de investigación en este lugar, ¿cómo lo viviste vos? Porque más allá de que todos los personajes obviamente que son importantes, todos los trabajos son importantes, pero en este caso ustedes relataron un pedazo de nuestra historia. ¿Y cómo lo viviste como artista, como actriz? Bueno, el teatro, yo creo que siempre que vos levantás una obra, levantás un telón, digamos, metafóricamente, levantás un discurso público, ¿viste? Y como tú bien decís, la opción de hacer un teatro que aborde parte de la historia de tu país, y una historia tan dura y años tan difíciles y circunstancias tan crueles y tremendas, bueno, fue primero muy hondamente movilizador, ¿no? Porque la investigación fue muy profunda, porque accedimos al expediente de Elena y tomar contacto de primera mano con toda la historia fue muy duro, la verdad, fue muy duro. Pero bueno, con Marianela nos propusimos trabajar sobre la premisa de un poco de llevar el tema desde la oscuridad a la luz, ¿no? Porque era una mujer sumamente vital, luminosa, una mujer que realmente irradiaba, ¿no? Todo el contenido, ¿no? Todo su contenido militante, su sentido de la justicia social, su orgullo por ser maestra, su relación con los niños, las niñas, con la educación, o sea, y bueno, que se traducía también en su militancia política, en la participación en las misiones sociopedagógicas, junto con una generación de compañeros y compañeras que estaban en esa línea de acción social y política, y eso sin duda es algo que resultaba también muy estimulante, ¿no? Obviamente que acceder al horror o a la crueldad de lo que han sido todos esos años, de lo que fue la aplicación de la tortura, del asesinato, de como una manera sistemática de terrorismo de Estado, ¿no? Sobre un grupo concreto de ciudadanos y ciudadanas, tomar contacto con lo que significa el terrorismo de Estado, ¿no? Llevado adelante por militares, pero también por civiles. Bueno, fue una experiencia muy dura, pero a su vez, una vez que estuvo planteado el espectáculo, que era de una enorme belleza, y que además, sobre todo para un montón de generaciones que no vivieron ese momento, fue como realmente revelador, ¿no? La respuesta del público, la respuesta de las personas jóvenes, más jóvenes que nosotras en ese momento, fue como muy impactante y como un trabajo realmente de una gran empatía con
con Elena, con su contexto, con sus compañeros y en un momento histórico del cual uno tiene registro vital, y eso no es menor. O sea que también es, de alguna manera, fue una resignificación de un montón de cosas que uno vivió a nivel individual, pero a través de su familia, de sus padres, y una época que bueno, que una vivió, y que poder sacarla para ahí y poder reconstruir fue también muy hermoso, y creo que muy positivo como aporte, ¿no? Como aporte artístico, teatral, y aporte también a lo que es el arte y la cultura como un instrumento de construcción, de discurso público, de tratamiento de temas de la realidad que a cada artista le toca vivir, y bueno, y eso realmente fue muy significativo, fue muy, muy significativo, y una experiencia increíble, porque además la historia de Elena la contábamos en el contexto de todos y todas las compañeras desaparecidas, entonces un poco como emblema de todos y todas ellas, tomamos la historia de Elena, y bueno, y eso te marca para siempre y te queda para siempre, porque se generó una gran empatía entre el personaje y yo, en este caso como actriz, y también con todo el mundo circundante que de alguna manera aportó a la investigación. Fueron más de 100 entrevistas de personas que estuvieron vinculadas a ella desde la infancia, ya te digo, desde su vida cotidiana, así como sus diferentes pasajes por diferentes ámbitos de militancia. Entonces fue como también reconstructivo desde ese punto de vista. En torno a Elena reconstruimos y convocamos a un montón de gente que estuvo muy bueno que se pudiera juntar, reunir en torno a Elena, ¿no? Así que bueno, es algo que ha quedado ahí, y nos queda el cortometraje como una reconstrucción real, y digamos, no es una ficción, es una ficción, pero quiero decir, todo lo que allí ocurre es lo que pudimos recabar que ocurrió en su secuestro, ¿no? Todas las instancias, el recorrido, las palabras, los hechos son los reales, ¿no? Entonces, bueno, que quede ese material también de manera testimonial es como, bueno, también una manera de relatar y conocer la historia, ¿verdad? Uh-huh. Y también es muy importante para nosotros tener la posibilidad de contar qué ocurre para llegar a ese trabajo final, que es lo que hoy podemos encontrar. Alguien que no sabe de la historia o que no te conoce a ti, ingresa a YouTube, ve ese corto, pero poder entender todo el trabajo que hay detrás y el arte como transformación. Te escuchábamos diciendo lo que pasó con las repercusiones, que era algo que te quería preguntar y que son muy fuertes, que el trabajo no termina ahí después de la función, que transforma las vidas de las actrices y quienes participan también, y en un momento en el que la cultura está que está a un lado, precarizada nuevamente, queríamos preguntarte para vos cuál es la importancia de la cultura en nuestro país después de haber tenido la experiencia de poder relatar y dejarnos a nosotros un poco de historia a través de tu arte. Espera, ¿me podés repetir la pregunta? Porque tengo perros y empezaron a ladrar, y bueno. ¿Qué significa para ti la cultura en nuestro país? ¿Qué importancia tiene después de haber tenido esta experiencia de recrear nada más y nada menos que un pedazo de nuestra historia, teniendo en cuenta de que hoy la cultura nuevamente viene a estar a un lugar precario? Bueno, la cultura lamentablemente siempre es un sector de gran precarización, ¿no? Laboral. Y entonces, pero aún así, y con la pandemia evidentemente ha sido un sector afectadísimo, pero igualmente la cultura es, a ver, ¿cómo decirlo? La cultura sobrevive a todo, ¿verdad? Porque es un fenómeno natural de la condición humana, y entonces, de alguna manera, eso hace que la producción cultural, el hacer cultural, se haga con las herramientas que se tiene, y eso va a ser así siempre, ¿no? Porque es parte
de un hecho, una manifestación natural de la humanidad, ¿no? De humanidad. De todas maneras, estos trabajos que abarcan la historia, que abarcan personajes reales, son de alguna manera una manera de ver la cultura también como un instrumento de transformación social, ¿no? Siempre lo es, se trate de estos temas, se trate otros temas, géneros diferentes y estilos diferentes, o a través del humor, o a través del drama, pero en definitiva es un instrumento de transformación social profundo, importante, al que hay que atender, el que hay que poner, a darle centralidad, poner en el centro, porque realmente es el instrumento que nos permite el desarrollo espiritual, el desarrollo intelectual, cognitivo a las personas, ¿no? Y tenemos además un derecho, el derecho humano a la cultura, con lo cual, bueno, todas las obras que de alguna manera elijo hacer, como en el caso de Elena, y otras obras que por ahí difieren mucho en su forma y en su estilo, desde cómo las abordo en lo particular, son una manera de aportar en lo social a un discurso, a llevar un tema, a expresarlo, bueno, siempre desde el arte con belleza, aún dentro de las historias tristes y trágicas, y bueno, y también de alguna manera es un arte comunitario, y la cultura es para los otros, ¿no? Es lo que hace el ser humano para el ser humano, es lo que hacemos los hombres y las mujeres para los hombres y las mujeres, o sea que no tiene otra finalidad que esa, que comunicar, que comulgar con la comunidad, porque no hay fenómenos si no hay público, y bueno, y en ese sentido la reivindicación de la cultura como un instrumento de transformación social, como un derecho humano, de alguna manera el conocimiento de que hay que darle centro a la cultura, porque todos tenemos y todas derecho a ella, y bueno, y eso es algo que hay que seguir trabajando, y que hay que concientizarlo también, ¿no? Así que bueno. Gabriela, ¿cómo estás? Sí. Martín te saluda acá, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo te bien, va, muy Martín? bien, mucho gusto. Te escuchaba hablar sobre la cultura y se me ocurría una pregunta que me hago siempre, y casi siempre me la contesto, a veces de distinta manera. ¿Tú crees que este desfinanciamiento que sufre la cultura siempre, en general, tiene que ver con una desidia, con una cuestión de interpretar la cultura como algo no productivo y que no sirve para nada, en definitiva, que es un gasto, o está desfinanciada porque, al contrario, sirve como esto que vos mencionabas, como transformador social, y es algo a lo que temerle también, ¿no? Bueno, las dos cosas, sí, Martín, las dos cosas. Por un lado, hay un concepto de que, bueno, primero, en el mejor de los casos, siempre hay otras urgencias que son más urgentes, ¿no? Para quienes hacen un diagnóstico de la realidad y resuelven destinar o invertir o no invertir en cultura, siempre hay otras urgencias. No hay una reflexión profunda de lo que es la cultura, con lo cual muchas veces se toma como un elemento suntuario, y entonces a la hora de elegir, priorizar, siempre hay otras prioridades, entonces la cultura queda como algo marginal, cuando en realidad debería también estar integrada a cualquier sistema de atención de cualquier tipo de urgencia, ¿no? Porque, es decir, un plato de comida y un libro, en definitiva, ¿no? Un plato de comida y una representación, ¿no? Quiero decir, pero no hay una mirada como integral o integradora de la cultura como parte de un derecho, y eso trae problemas a la hora de las prioridades. Eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, sí, obviamente, como es un instrumento también de transformación social, y como si uno apuesta a la cultura en ese sentido y lo hace con profundidad, obviamente que le teme, porque en realidad la cultura
es una gran expresión de libertad. La cultura o las personas que eligen las ramas de la cultura para desarrollarse no están en búsqueda del poder, no es son hombres y mujeres que están haciendo una opción artística, una opción para los demás, que legítimamente exigen que sea su herramienta de trabajo, porque lo es, porque también no es verdad que no produce, si bien ese no debe ser el foco, ¿no? De invertir o no en cultura como un elemento de mercado, como un elemento suntuario, pero aún así, desde ese punto de vista economicista, digamos, también hay una cadena ahí de producción, pero muchas veces se quiere soslayar ese aspecto de la cultura, entonces se fomentan de pronto políticas que tienden a expresiones culturales con un enfoque elitista y donde con menos inversión se logran más resultados hacia determinada élite o una presencia o un desarrollo, y no se ve la cultura como algo que está en la base de la construcción colectiva en una sociedad. Todas esas cosas que tú señalás, ambos conceptos conviven, ¿no? Y bueno, y todos los matices que hay en el medio a la hora de enfocar. Y obviamente que hay, la cultura es como la Cenicienta, dicen muchos, y es verdad, porque siempre aún en el mejor de los casos, en los casos en que se reconozca todo su valor y su importancia, queda marginal, ¿no? Frente a otras prioridades que se establecen. Y bueno, yo creo que eso es un gran error y que hay que seguir trabajando para transformar ese concepto y para darle centralidad a la cultura, porque realmente la cultura y la educación es lo que nos permiten ser ciudadanos y ciudadanas con conciencia de nosotros mismos, que sabemos dónde estamos, cómo es el sistema en que vivimos, qué lugar ocupamos en ese sistema, y de alguna manera son las herramientas para ese desarrollo de tener sentido crítico y de saber dónde estoy, quién soy y qué lugar ocupo en el mundo y en el sistema. Y eso es lo que me da libertad o nos da libertad para poder generar cambios, ya sea en nuestra vida, como en nuestro entorno, como en nuestra sociedad. Entonces, claro, el poder históricamente siempre ha tenido una relación reñida con la cultura, ¿no? Por estas razones que tú señalabas, y a nivel de la historia, no estoy hablando en concreto de hoy, ¿no? Pero sí que, porque el poder en la cultura, ya digo, es donde impera la libertad. La cultura cuestiona, la cultura critica, la cultura ridiculiza, la cultura expone, incomoda todo lo que de esa realidad no es compartible, ¿no? Uh-huh. Gabriela, la verdad es para nosotros tremendo honor y placer poder escucharte. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias por las elecciones que has hecho artísticamente, porque a través de eso hoy podemos seguir hablando de una parte de nuestra historia que, si no fuese en este caso, hoy en día, por el trabajo que ustedes realizaron, hay muchas personas que se estarían perdiendo una parte muy importante de nuestra historia. Así que muchas gracias por eso, por mantener viva la memoria. Y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma cuando necesiten, y ojalá te podamos tener actuando por acá en algún momento. Ojalá que sí, espero pronto estar por ahí actuando. Bueno, muchas gracias a ustedes, queridas, muchas gracias por el programa, por la labor que hacen, y bueno, en este mes de la memoria, a reflexionar mucho, a ver mucho cine, teatro, hay mucho producido en relación a estos temas, porque eso también nos da luz, nos hace, no estamos plantados, somos un eslabón en la historia, y bueno, y verse también con un sentido histórico y mantener la memoria viva, sobre todo de los compañeros y compañeras desaparecidas, donde que seguiremos buscando, y que además la verdad sigue escondida, con lo cual tenemos tarea por delante. Muchísimas gracias, queridos. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y a ustedes. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.